Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Notivisión, la revista. Es un gusto que pues estén ustedes con nosotros acompañándonos hoy en una amplia variedad de temas. Para iniciar, como es costumbre, nuestra entrevista de la semana y nos acompaña por acá el doctor Luis Diego Granados Chavarría. Él es el encargado de epidemiología del área de salud de Los Santos. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes acompañándonos. Bueno, doctor, hemos visto en estos últimos días cómo pues, el Ministerio de Salud, la misma Caja Costarricense del Seguro Social, llaman incluso una alerta a la población, ¿verdad?, por los casos del virus sincicial, principalmente que afectan a menores. Incluso ya ha cobrado la vida de 13 pacientes, ¿verdad?, 3 niños, en que también el Hospital Nacional de Niños pues, está, ayer lo vimos en su directora, pues colapsado, nos dicen así, por este virus. Felicidades, doctor, y poder también que nuestra población, nuestros televidentes entiendan y también que esa alarma tampoco sea una preocupación de más, sino estar bien informados. ¿Qué es el virus sincicial, doctor? Muy bien. Como su nombre lo dice, es un virus, es un microorganismo que ataca la vía respiratoria y que eventualmente puede producirnos alguna enfermedad respiratoria, desde algo muy simple como una gripe hasta algo muy complicado como una neumonía o una bronquiolitis. Ok, las causas del virus. Okay. Normalmente el virus es estacional. Eso quiere decir que se comporta dependiendo de la época del año en la que estamos y normalmente es muy frecuente en invierno y en la transición al verano, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que este virus va a ser muy frecuente en el segundo semestre de cada año y más importante en el último trimestre, o sea, octubre, noviembre, diciembre, vamos a tener un aumento importante de casos en el país y en general, ¿verdad? En la zona de Los Santos, pues no escaparía de esta situación. ¿Hay alguna relación de eso que usted nos decía, porque es precisamente en esta época del año que aumenta? ¿En qué favorece, verdad, el cambio ya a la estación, verdad, seca al virus? Normalmente los cambios climatológicos, las temperaturas bajas hacen que las personas se enfermen, ¿verdad? Y vamos a tener una serie de virus circulando en la zona que van a estar propensos a atacar las mucosas respiratorias de las personas y con esto pues enfermarse. Recordarles que el virus respiratorio sincitial no es el único virus que tenemos con frecuencia, hay otros. Ustedes recordarán que hay una vacunación que se da alrededor de junio, octubre más o menos, una vacunación contra la influenza. Es contra la influenza estacional tipo A, ¿verdad? Y esta es la que más epidemias y la que más morbilidad y la que más mortalidad puede producirnos. Sin embargo, con las vacunas que se aplican a nivel institucional, la Caja Costarricense de Seguro Social, pues logramos contener bastante este virus. Pero hablando en particular del virus respiratorio sincicial, también es un virus que es estacional y es secundario, pues las personas se van a enfermar por la época del año, por las condiciones climatológicas que imperan y por el mal cuidado que nos damos nosotros mismos, como las técnicas del tosido y lavado de manos. Ok, en este caso, ¿cuál es la población más vulnerable, doctor, en caso del virus? Muy bien, vamos a tener varias personas. Para los virus respiratorios es muy importante recordar que por ser un evento respiratorio puede llegar no solo a atacar la vía respiratoria superior, sino la vía respiratoria inferior, específicamente los pulmones. Y dentro de los criterios que nosotros podemos tomar como factores de riesgo tenemos adultos mayores, niños menores de 2 años, personas con algún tipo de inmunosupresión, personas con VIH, personas con cáncer, personas que están tomando algún tratamiento inmunosupresor, inclusive personas con enfermedades respiratorias como los asmáticos, los llamados EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son principalmente las personas más afectadas. Eventualmente podrían tener algún riesgo los niños de meses, un riesgo más aumentado, las mujeres embarazadas, las personas diabéticas o asmáticos, ¿verdad? Son los más de riesgo. Ok, importante también prestarle atención a esta población y los síntomas. ¿Cómo puedo yo determinarlo? Por ejemplo, se me ocurre para que no sea un resfriado común y demás, y hay síntomas particulares. Vamos a ver. Sin factores de riesgo, el virus respiratorio sincitial se comporta como una gripe común. Un poquito de tos, un poquito de mocos,
quizás un poco de dolor de garganta y muy poca fiebre. Cuando la persona tiene algún factor de riesgo y este virus lo ataca, existe la posibilidad, porque no todo va a suceder, pero existe la posibilidad que esos síntomas se magnifiquen. Va a haber un poco de fiebre más aumentada, va a haber dolor de cabeza, va a haber tos con flemas, va a haber un dolor intenso de garganta y lo más preocupante y por lo cual pues, deben estar atentos en los hogares es porque estos pacientes pueden hacer un cuadro de dificultad respiratoria. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay gente que le dice respiración corta, hay otra gente que dice que le falta el aire, o hay gente que dice que se siente apretado. Esos son los pacientes que uno tiene que sospechar de que pueden tener o estar ante una complicación y por lo cual deben consultar a los servicios de salud. Okay. Importante también, en el caso, doctor, que ayer escuchaba en esta alerta que decía el Ministerio de Salud, parece verdad como muy extremo, pero recomiendan a los menores de 1 año no sacarlos de sus casas. Exacto. Es una medida importante. Es una medida que la gente tiene que entender que hay que cumplir. Okay. O sea, los niños menores de 1 año son los más expuestos, son los más, las personas que pueden llegar a complicarse más fácilmente. Okay. ¿Por qué? Porque ese virus tiene la capacidad de llegar hasta la parte más profunda del pulmón, que se llama bronquiolo, y actuar ahí. Y el bronquiolo es donde se da el intercambio de gases y es donde la persona se oxigena para pues, tener su cuerpo adecuadamente oxigenado, valga la redundancia. Entonces, al atacar esa zona, el cuadro respiratorio se hace tremendamente complicado, tremendamente difícil de compensar y estos pacientes van a pasar internados 1 semana, 15 días en el hospital, si es que les va bien, ¿verdad? Porque muchos de estos, lamentablemente, como ya vimos, en estos días que han fallecido 3 niños por este virus y es precisamente por cuadros respiratorios inferiores como la bronquiolitis. Okay. En el caso de los niños, ¿verdad? Escuché por ahí, doctor, que la leche materna, sabemos que tiene muchos beneficios, sin embargo, que también sirve como prevención para este virus, ¿es cierto? Eso es totalmente cierto. Y recordarán ustedes a las que ya son madres, a los padres, a las familias en general, siempre han dicho y siempre se ha conocido que la lactancia materna es la alimentación única del niño hasta los 6 meses. Y después de los 6 meses hay que empezar un proceso que se llama ablactación, que es comenzar a meter otros alimentos e inclusive otros tipos de leche si fuera necesario. Pero específicamente hasta los 6 meses. ¿Y por qué? Porque eso tiene un fundamento científico claro. Y uno de ellos es que se dice que la leche materna es la primera vacuna que el niño recibe. ¿Por qué? Porque todos los anticuerpos maternos van a pasar por la leche hacia el niño y el niño va a estar protegido contra lo que la madre ya de previo estaba protegida. Entonces, es la primera vacuna, tiene muchísimas ventajas, el niño va a crecer más sano, más fuerte, inclusive más inteligente y con un desarrollo psicomotor más desarrollado que los niños que no toman leche materna, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente la leche materna es fundamental para evitar este tipo de infecciones respiratorias. Qué excelente. Bueno, aparte de esta vacuna natural, llamémosla así, que usted acaba de decirnos, ¿hay otras medidas que yo puedo como padre tomar para proteger al niño? Sí, por supuesto. Yo siempre le recomiendo a los papás, lávense las manos con agua y con jabón. Okay. Eso es fundamental. Con la técnica adecuada, que en la clínica se las pueden explicar, en cualquier EOAI se los pueden explicar, en el Ministerio de Salud se los pueden explicar si ustedes tuvieran dudas de cómo hacerlo. ¿Y por qué no la repasamos? Aprovechando. Ok, normalmente nosotros lo que hacemos es abrir el tubo, nos mojamos las manos, agarramos jabón, ya sea líquido o en pastilla, comenzamos a frotar palmas. Una vez que nos frotamos las palmas, vamos a los dorsos de las manos, luego entre los dedos. Como dicen vulgarmente, dedo gordo, normalmente este dedo se olvida. Las uñas de las ambas manos, las muñecas, metemos las manos con jabón al agua, quitamos el jabón, nos secamos con una toalla, la que tengan, ¿verdad? De papel o de paño, nos secamos bien y cerramos el tubo. La técnica consta de 7 o 8 pasos, dependiendo de cómo uno lo vea, 7 o 8 pasos, pero son básicos. Dicen por ahí que los que saben de esto, que uno debería durar el tiempo que dura cantando uno feliz cumpleaños lavándose las manos, ¿verdad? Entonces, a repasar eso así en la casa. Y
Y eso es una de las técnicas. La otra importantísima que no se debe olvidar es la técnica del tosido y el estornudo. Nunca toser con la mano desnuda, sino que toser sobre el antebrazo. Si vamos a toser sobre la mano, que ojalá tengamos una toalla desechable, toser sobre la toalla desechable y esa toalla desechable botarla y después lavarnos las manos, ¿verdad? Esas son técnicas adecuadas. Lo que mencionábamos hace un momento, los niños menores de 1 año, no exponerlos a salir a lugares concurridos, conciertos, talleres, a los moles, a los parques, a la misa. O sea, por ahora debemos evitar esas cosas. A la clínica, es fundamental asistir a la clínica solo en caso necesario, porque ahí, si quieren contagiarse, es el lugar más fácil de hacerlo, ¿verdad? Entonces, tener esos cuidados. Lugares concurridos, tratemos de no llevar los niños pequeños, porque podremos estar ante un eventual contagio y una complicación para ellos. Igual ahí imagino la limpieza, por ejemplo, los juguetes de los niños, que muchas veces caen al suelo y los manipula pues, él muy fácilmente a la boca y demás. Que extremar esas medidas. El virus respiratorio sincitial tiene una característica que lo hace ser tan agresivo, y es que si yo estoy enfermo y yo estoy hablando, yo voy a estar botando gotitas de saliva tan pequeñas que no las vemos. Ellas van a quedar en el ambiente y cuando se depositan van a caer en diferentes estructuras que sean sólidas y van a quedar ahí por horas, 6, 8 horas. Entonces, si yo llego y toco, ya yo me contamino mis manos con ese virus. Entonces, voy a llevarlo fácilmente a mi boca, a mis ojos, a mi nariz, y con eso contagiarme yo y contagiar a los demás. En cuanto a los juguetes, es exactamente lo mismo, ¿verdad? El juguete va a caer al suelo, va a estar contaminado. Los niños de meses, recuerden que una de sus características es que todo lo van reconociendo oralmente, o sea, todo se lo meten a la boca para reconocerlo. Entonces, esa es una de las características que hacen que se enfermen más fácilmente. Algo que también preocupa, doctor, es el tema de la mortalidad, que es una enfermedad que, si contagia al niño, los niveles de mortalidad es bastante alto, porque es tan difícil, ¿verdad? Volverlo a recuperar, no sé si es el término correcto, y también en esta población particular, que es alarmante, ¿verdad? Ese número, incluso como vemos, y ayer lo veía con la directora del Hospital Nacional de Niños, cómo tienen el sistema, incluso ellos, saturado, ¿verdad? Por los casos que hay. De hecho, vamos a ver, el virus respiratorio sincitial me produce más como complicación, una complicación pulmonar, que la muerte. O sea, eventualmente la muerte podría estar dentro de las complicaciones, sin embargo, no es tan frecuente como se cree. Sí nos va a crear mucha morbilidad y mucho internamiento y muchos días días cama, internamiento de estos niños, ¿verdad? Hay niños que pasan ahí 15, 22, 30 días internados por un cuadro respiratorio difícil de controlar, situación que hemos venido viendo no solo ahora, sino a lo largo de los años, porque es un virus que tiene una capacidad de mutación muy alta y para lo cual no hay una vacuna. O sea, no existe vacuna por esa mutación tan grande que tiene. Entonces este virus definitivamente va a ser muy frecuente que afecte las personas con algún estado de inmunocompromiso, los menores de 2 años, los adultos mayores, y que ellos pues vayan a tener alguna complicación, pero realmente la mortalidad no es tan alta. Sí de preocuparnos y sí de ponerle atención, más bien de ocuparnos, que es más que preocuparnos, en seguir las medidas de higiene adecuadas. Perfecto, doctor. Vamos a hacer acá una pausa comercial y vamos a regresar con más de Nutivisión en Revista. Ya volvemos. Gracias por continuar con más de Nutivisión en la revista. Estamos hablando sobre el virus sincicial que pues está afectando en este momento nuestro país y pues ya el doctor nos ha explicado ampliamente sus causas, ¿verdad? Esas medidas también importantes que debemos de aplicar en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, y ahora importante, doctor, también esas medidas de prevención que debemos de tomar. No necesariamente porque tengamos niños en nuestras casas o adultos mayores, sino en la población en general, siento yo. Recuerden una cosa muy importante, la población, los adultos somos los que infectamos a los niños. Entonces, si yo ando en la calle
y ando haciendo compras, y ando en el supermercado, y ando haciendo mandados, y ando trabajando, y no me lavo las manos nunca, yo llego a mi casa y no tengo la costumbre de lavarme las manos, y llego y alzo a los niños, y voy y le doy un besito a mi abuela, y entonces ahí voy contaminando, Entonces, parte de la prevención es un lavado adecuado de manos, como ya lo explicamos anteriormente, una técnica adecuada del tosido y del estornudo, no exponer a las personas que tengan algún riesgo a enfermarse saliendo a lugares concurridos, y eso es sumamente importante porque si no lo hacemos así, pronto vamos a ver las consecuencias, tal vez no nuestras familias, pero vamos a darnos cuenta de que hayan familias que van a sufrir este tipo de problemas y van a tener niños internados, enfermos, con una serie de complicaciones que Dios quiere y no, pero pueden llevarlos hasta la muerte. Excelente, doctor. Vamos a hacer acá un paréntesis con este tema, creo que está bastante amplio y también creo que es también importante, también con la llegada de la estación seca, hablar sobre tuberculosis, doctor. También se hace presente en estos momentos y también la alerta, ¿verdad?, que debe tener la población en esas medidas también, que siento que va muy de la mano, ¿verdad?, con el virus, lo que usted hablaba de lavado de manos, del toser y demás. Muy bien. Tuberculosis, sí. Tuberculosis es otra enfermedad respiratoria. Es una enfermedad respiratoria que es transmitida por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria es sumamente sensible a la luz, pero sumamente adherible al pulmón. Entonces ella se queda en el pulmón, se esconde ahí por años y podría a los años, bajo inmunosupresión, con las defensas bajas, en otras palabras, activarse y producir una serie de síntomas que eventualmente también, si no son tratados, puede llevarlo a la muerte. ¿Cuáles síntomas? Tos con flemas, principalmente en personas que les dure más de 15 días. 15 días de tos y flemas, consultar el device. Todos los devices están en la capacidad de detectar un sintomático respiratorio, que es así como se les llama a los sospechosos de tuberculosis, y con esto se les tomarán unas muestras de laboratorio. Muchos sabrán lo que estoy hablando porque se les debe haber tomado ya en la clínica aquella flema que se les pregunta y se les pide que echen en un frasquito, que se echen en unas bolsas y se lleven al laboratorio. Es con esa flema se estudia la tuberculosis, se detecta aquí en el laboratorio nuestro a nivel local, ¿verdad? Y también, aparte de esa detección, tenemos el tratamiento acá. Excelente. También importante para que la población no va a ver a partir de ahora en el canal Altavisión este mensaje, doctor. ¿Por qué nace la idea de esta campaña? Muy bien. Nosotros a nivel institucional tenemos una meta pactada para captar pacientes con síntomas respiratorios sospechosos de tuberculosis. Sin embargo, muchas veces no son detectados a tiempo. No son detectados a tiempo o no nos damos cuenta nunca. Entonces, dentro de los objetivos que tenemos es que la población esté enterada y que cuando presente algún síntoma compatible con tuberculosis, repito, entre paréntesis, toda persona mayor de 10 años con tos y flemas por más de 2 semanas es sospechoso de tener tuberculosis y hay que estudiarlo. La idea nuestra es captar a todos los que tengamos en la zona que sean sospechosos de tuberculosis y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros queremos presentarle a la población este video que muy amablemente nos han colaborado ustedes a desarrollar. Perfecto, doctor. Vamos a verlo porque es un mensaje que tiene el canal Altavisión y por supuesto que el área de salud Los Santos acá en la Caja Costarricense del Seguro Social que tiene ese llamado importante y lo vamos a estar pautando diariamente para estar recordando y prevenir en la mayor medida posible ese tipo de casos. Veamos. La tuberculosis. La tuberculosis, más conocida como TBC, es una enfermedad infecciosa y muy contagiosa, causada por el microorganismo Bacilo de Koch, el cual se transmite a través del aire cuando la persona infectada tose, habla, canta, estornuda o escupe, y que ataca principalmente a los pulmones, aunque también afecta a otros órganos. Es muy importante detectar a tiempo la enfermedad y tratarla, pues así podremos enfrentarla y curarla totalmente. ¿Cómo darnos cuenta si una persona está infectada de tuberculosis? Tos con flema por más de 15 días. Pérdida de peso sin causa aparente. Debilidad y cansancio.
pérdida de apetito, fiebre o calentura, sobre todo en la noche, transpiración excesiva en las noches mientras duerme. Aprendiendo a prevenir la tuberculosis. Hay una serie de recomendaciones que debemos tener en cuenta. 1. Aplicar la vacuna BCG al recién nacido. 2. Tener una alimentación sana y balanceada. 3. Ventilar los ambientes para evitar la concentración de gérmenes. 4. Cubrir la boca con un pañuelo o con nuestro antebrazo cuando tosemos o estornudamos. 5. Si tenemos sospechas de un enfermo en casa, hacer un diagnóstico rápido y empezar inmediatamente el tratamiento de la TBC pulmonar. La tuberculosis es una enfermedad que se puede prevenir y curar. Bueno, doctor, ya vimos por ahí el mensaje, está bastante claro, ¿verdad? Excelente está. A mí me encantó y creo que a la población le va a gustar y va a lograr entender el objetivo de ese video. Perfecto, doctor. Un mensaje final para la población, ¿verdad? En este tema, tanto del virus sincicial como la tuberculosis, que también esas medidas van muy ligadas. Bueno, lo más importante a la población es, por favor, acatar las medidas de bioseguridad que la institución y el Ministerio de Salud están emitiendo por diferentes medios, ya sea radio, televisión, en cuanto al lavado de manos, técnica del tosido, el cuidar a los niños menores, no exponerlos a ningún tipo de persona que tenga alguna enfermedad, máxime si tienen algún estado de inmunocompromiso, cuidarlos bastante, consultar cuando consideren necesario, no quedarse en la casa si consideran que su niño puede tener alguna enfermedad que pudiera complicarse, pero tomarlo con bastante cautela, el hecho de ir a la clínica a consultar si realmente no es necesario. Vayamos a la clínica cuando sea necesario, el servicio de emergencias está abierto a las 24 horas y van a ser atendidos, pero en la medida en que ustedes vayan sin una complicación o sin un motivo claro, podría más bien salir de ahí con una enfermedad. Entonces, a lavarse las manos, a utilizar bien la técnica del tosido y el estornudo y a cuidar a nuestros niños. Excelente. Agradecerle, doctor, por sacar pues, de su tiempo para venir a compartir con todos nosotros. Con mucho gusto y buenas tardes. Y que vamos a la pausa y ya regresamos. Buenas tardes, gracias por continuar informándose con Notivisión, la revista. Y bueno, todos en algún momento de nuestra vida pues tenemos que tomar la decisión de hacer un testamento. Pero ¿cómo se debe realizar y qué pasa si una persona fallece y no lo ha hecho aún? Para hablar sobre este tema se encuentra conmigo el licenciado Marco Antonio Vargas. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, Beatriz. Buenas tardes a los televidentes y a ustedes también. Bueno, un tema bastante amplio, ¿verdad? Y que muchas personas, yo sé que en casita deben tener algunas dudas sobre este tema, pero iniciemos primeramente explicándonos en qué consiste un testamento. Bueno, básicamente, más bien yo haría una introducción en el sentido de que a veces falta un poquito de previsión en este tipo de temas. En realidad, a la hora que a uno lo educan o lo forman en la universidad, pues se nos da toda una inducción, por decirlo de alguna manera, a efectos de aplicar una especie de asesoría preventiva. Esto porque lamentablemente existe una tendencia a dejar estas cosas como si fuéramos eternos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se van quedando las cosas y muchísimas veces ya cuando queremos hacer una repartición, por ejemplo, de bienes, ya es demasiado tarde o la persona ya ha fallecido o está en un estado de salud tal vez que no es el idóneo, y esto pues lógicamente conlleva una serie de problemáticas. Ya enfocándonos en qué se requiere o cómo se debe hacer un testamento, bueno, básicamente un testamento nosotros le llamamos, es una manifestación de última voluntad en el sentido de que la persona está disponiendo en ese documento de carácter legal la forma en que quiere que queden los bienes a su fallecimiento. Algo que es súper importante aclarar es que el testamento como tal, a pesar de que se llama una manifestación de última voluntad, no es que una vez que usted hizo un testamento, solo ese testamento pudo hacer, no. Usted puede hacer tantos testamentos como usted quiera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hoy hago un testamento y mañana por diversas consideraciones
pienso que no lo hice de manera correcta, puedo perfectamente recurrir al mismo notario, si es un testamento otorgado ante notario, y pedirle que cambie mi manifestación de última voluntad o ante otro notario. En eso no hay una exclusividad, por decirlo de alguna manera, pero sí lo importante es eso, que usted puede cambiar el testamento las veces que usted quiera. Y en el testamento, pues básicamente lo que se va a consignar es precisamente la forma en que usted quiere que se distribuyan los bienes a su fallecimiento. Se puede establecer de manera exacta y precisa diciendo que el bien A le quede a X, que el bien B le quede a Y, o también lo puede hacer de manera general, que lo que se hace es que se nombra herederos universales. Herederos universales es decir, que esa masa de herederos van a heredar eventualmente por partes iguales en todos los bienes que deje la persona que en su momento sería el causante a su fallecimiento. ¿Desde qué edad se puede ya hacer un testamento? ¿Sería desde los 18 años o una persona menor de edad podría hacer algún testamento si tiene algún bien? Bueno, básicamente nuestro sistema jurídico, nuestro ordenamiento, la capacidad de actuar en ese sentido se adquiere a los 18 años. Entonces, en principio, se puede testar en favor de un no nacido, por ejemplo. Es decir, que una persona puede ser objeto del testamento aún antes de nacer, pero para efectos de otorgar una manifestación de última voluntad se debe hacer a partir de la mayoría de edad, es decir, a partir de los 18 años en nuestro país. Okay. Según su experiencia o las personas que se han acercado a hacer un testamento, ¿por qué razón se da? O sea, ¿porque ya están muy mayores o porque simplemente tienen que hacerlo? Es curioso, inclusive yo a nivel profesional y de lo que ha sido mi práctica, yo diría que el testamento en buena medida hay una tendencia a que caiga en desuso. ¿Por qué esto? Porque realmente se cree o hay la falsa creencia de que un testamento resuelve todo. Y en realidad eso no es así. El testamento lo único que establece, lo vuelvo a decir, es la manifestación de la parte de cómo quiere que queden sus bienes. Pero con un agravante, por lo menos yo siempre lo he visto como un agravante, que la persona una vez, o los herederos, una vez que falta el testador, que es la persona que otorgó el testamento, tiene que ir a un proceso sucesorio. Es decir, tiene que ir ante un juez o ante un notario, ahí si es necesario, ahora voy a hacer las explicaciones de cuándo se puede hacer ante un notario o ante un juez. Tienen que ir y pedirle al juez o al notario que haga el proceso para poder distribuir los bienes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso lo que sucede es que entonces vienen los gastos en materia de peritos, igual hay que hacer una publicación de edictos, igual hay que tomar de acuerdo de cómo se va a resolver la situación y lo que es más delicado, genera un gasto a nivel económico sumamente importante. Entonces, el testamento, si uno lo ve como una solución, en realidad no es una solución, es únicamente una manifestación de cómo quiero yo que se ordenen mis bienes. Pero si me preguntan que si es un mecanismo idóneo, para mí no lo es. Y reitero, ha caído en desuso porque ahora, pues básicamente lo que se hace es que se le dice a las personas, mire, hagan un usufructo, constituyan una sociedad y se prevé cómo esa sociedad después puede disponer los bienes sin necesidad de entrar en un proceso sucesorio. Eso es importante que lo consideren porque precisamente lo que se trata es de dar una solución. Normalmente, sí, ya yendo propiamente a la pregunta que usted me hace, efectivamente la gente tiende a hacer un testamento cuando va de viaje, cuando está a punto de que lo operen, cuando ya se considera un poquito mayor. O sea, es súper interesante porque pareciera que la gente está como en función de hacer testamento cuando siente que por ahí alguna circunstancia puede privarle de su vida, y en realidad lo correcto sería que uno haga testamento si es la figura por la cual quiere optar, que reitero, yo no soy muy partícipe de la figura del testamento, pero lo correcto es que una persona haga testamento a partir del momento en que empieza a tener un patrimonio propio. Ok, perfecto. Bueno, usted me decía entonces que, bueno, que lo que más uno conoce tal vez es el testamento, pero que también existen otras medidas para heredar a otras personas. ¿Cuáles se podrían utilizar? Sí, la ventaja del testamento, y voy a decirlo de esta manera, el testamento tiene una gran ventaja. La persona, el testador como tal, lo que hace es nada más decir cómo quieren que queden sus bienes, pero puede seguir usando y disponiendo de sus bienes libremente. Es decir, que el día de mañana ya otorgó un testamento, pero se lo pensó que necesita vender una propiedad, sencillamente toma la decisión y la vende. Entonces, dentro de la práctica legal uno busca como mecanismos para dar a las personas diferentes alternativas. Entonces, por ejemplo, entra un tema que se usa mucho, que es que las personas constituyen usufructos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el usufructo? Que la persona como dueña constituye un usufructo, que lo que quiere decir es que se reserva para sí la explotación del bien, el uso del bien, y que cuando falte, la otra persona, que se le llama nudo propietario, va a pasar a ser el dueño. La desventaja o el inconveniente de esta figura de constitución de usufructo y donación de la nuda propiedad es que ya usted dejó
en buena medida de ser el propietario total y absoluto, porque si usted quisiera disponer del bien, ya va a requerir del visto bueno del nuevo propietario. Si ya usted va a vender, tiene que pedirle permiso al nuevo propietario, va a hipotecar, tiene que pedirle permiso al nuevo propietario, entonces se convierte en una figura, pues un poquito porque la persona prácticamente está perdiendo ese poder o ese control que tiene sobre esos bienes. Y después hay otra figura que es la sociedad o las sociedades que se han utilizado mucho para el tema de organización de bienes o de patrimonio. Y las sociedades lo que se hace muchas veces es que como tienen 2 o 3 apoderados, permiten la posibilidad de que eventualmente si falta una persona, como la persona jurídica no muere, sino que sigue funcionando, algunos otros apoderados pueden seguir actuando y pueden seguir disponiendo de los bienes. Ya ahí sí se entra en un tema también que si la persona que falta, que era apoderado, tiene acciones, pues eventualmente hay que abrir una mortual para el tema de las acciones, pero los costos normalmente son muchísimo menores que cuando usted tiene que ir a hacer una distribución, un proceso sucesorio, incluyendo los bienes directamente y no acciones, por ejemplo, de participación en una sociedad. Pero son como los mecanismos de uso más cotidiano o más común en el tema de resolver este tipo de situaciones de orden sucesorio o testamentario o disposiciones de bienes después de que la persona ha faltado. Ok, volviendo al testamento, ¿es necesario ir ante un notario para que esto sea válido? No, nuestra normativa prevé la posibilidad de que se otorguen otro tipo de testamentos donde no necesariamente tienen que ser otorgados ante un notario. Lo que pasa es que sí entran otros formalismos como presencia de testigos, etcétera, pero no es necesario el concurso de un notario. Eso va a ser, depende del testamento que se tome como alternativa para dejar prevista esa solución, por decirlo de alguna forma, de última hora. Ok, ¿puede una persona ya disponer libremente de su patrimonio? ¿Con el testamento? Sí. Sí, totalmente, lo que explicaba anteriormente. Ajá. Efectivamente la persona puede seguir disponiendo de su patrimonio sin ningún problema. Como lo explicaba al inicio, hay testamentos donde se hace una cuestión de orden general, donde nada más se dice que hay herederos universales, y otro que se llama un testamento donde se establecen legados. ¿Qué son legados? Es cuando la persona dice, bueno, yo quiero que el bien X y que el vehículo Y pase a la persona A. Ya se está diciendo específicamente cuáles bienes van a pasar a esa persona y por eso se le llama legados. Y está la otra figura que es el general, pero ninguna de las dos limita para que la persona cuyo nombre están los bienes o a cuyo nombre están los diferentes activos pueda perfectamente seguir disponiendo de su patrimonio libremente. Okay, ¿qué pasa entonces con los hijos? Digamos, si la persona llegara a morir y lógicamente no dejó un testamento, ellos, pues, lógicamente por el parentesco tendrían acceso a... Sí, exactamente. Hay nuestro ordenamiento jurídico establece dos formas de proceso, por decirlo de alguna forma, en materia sucesoria. Una que es un proceso o un sucesorio testamentario y el otro que es una sucesión legítima. El sucesorio testamentario, pues sencillamente es donde ya tenemos un testamento donde se estableció cuál va a ser la forma de distribución, y la sucesión legítima es la que entra a regir en defecto del testamento. Entonces nuestra normativa establece una serie de grados, por decirlo de alguna manera, en que las personas van a heredar. Entonces en ese sentido se establece, por ejemplo, que si la persona falta y no dejó un testamento, pues entran a heredar en primera línea, por decirlo de alguna manera, el cónyuge sobreviviente, los padres del causante, es decir, de la persona que faltó, y sus hijos. Y viene después una serie de enumeraciones en nuestro Código Civil donde a falta de estos pues entrarán los hermanos, los tíos y así sucesivamente hasta llegar al caso en donde no hay herederos y donde ya más bien los que entran eventualmente a heredar serán eventualmente instituciones estatales o el Estado mismo como tal. Ok, perfecto. Ahora, digamos, si la persona sí dejó el testamento y no le dejó algo a un hijo, por ejemplo, ¿él podría reclamar o ya ahí no hay nada que hacer? Bueno, del tema de reclamar, en materia de derecho, yo siempre he dicho que podemos reclamar absolutamente todo. Sí. Pero si usted me pregunta que si esa persona tiene derecho a reclamar, yo le diría que en principio, si el testamento se hizo siguiendo las formalidades que establece nuestro ordenamiento, esa persona no podría reclamar absolutamente nada. En eso el testador tiene una libertad absoluta para decidir si le deja los bienes a uno de sus hijos,
a varios de sus hijos o a un particular. En eso la ley no limita, o sea, en realidad el testador es una administración pura y simple, voluntaria, donde él decide a quién quiere dejarle bienes. Entonces, en eso nuestra normativa no prevé una figura, por decirlo de alguna manera, que venga a proteger eventualmente a hijos no heredados o un cónyuge no heredado. No, sencillamente el testador está en libre voluntad de establecer lo que considere más cercano a lo que son sus intereses. Ok, perfecto. En el caso, digamos que sí, que no haya habido testamento y que haya un hijo tal vez por fuera del matrimonio, ¿verdad? Y que no tenga el apellido, ¿qué pasa en esta situación? Bueno, si en ese caso se vuelve un poquito más complejo. La persona como tal, si es hijo del causante como tal, puede perfectamente iniciar un proceso de investigación de paternidad, es decir, un proceso para que se logre determinar que efectivamente es hijo del causante, y en ese sentido entraría a heredar como cualquiera otro de sus hijos, por ejemplo, de matrimonio. O sea, lo que pasa es que sí conllevaría una función más a nivel judicial, cuál sería hacer ese proceso para determinar que efectivamente es hijo o hija del causante. Y en el caso de la viuda, digamos, o por ejemplo, planteémoslo así, la ex esposa tal vez y él se volvió a casar, por ejemplo, o juntar, ¿qué pasa en esa situación? Bueno, normalmente lo que sucede en esta situación es que cuando una persona ya de su segunda esposa, normalmente cuando se hace el proceso de divorcio ya se han ventilado todas las posibilidades en relación con sus bienes, entonces quienes eventualmente entraría a heredar es la esposa, la última esposa. Difícilmente se va a dar el caso de que una esposa anterior pueda entrar a heredar, salvo que hubiese habido alguna situación totalmente excepcional de que no se hubieran previsto todas las circunstancias en el proceso de divorcio de ese anterior matrimonio. Pero en buen principio, esa primera esposa, ya habiéndose casado el causante nuevamente, no tendría derecho a participar en lo que es la masa de bienes de la sucesión. Ok, entonces, teníamos, ¿verdad? Que entonces si la persona dejó el testamento y si no la dejó, ¿verdad? Son dos cosas Exacto. muy diferentes, pero sí me gustaría centrarme, ¿verdad?, en cuando fallece y no lo deja, ¿verdad?, que es como donde es un poco más complicado. Por ejemplo, en el caso de que la persona fallezca y pues en ese momento él está ejerciendo un trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa con toda tal vez lo que es el sueldo, las cesantías, todas estas vacaciones? ¿Qué pasa con eso? Bueno, sobre ese tema, efectivamente, nosotros hablamos de masa hereditaria a todo el conjunto de bienes que deja el causante. Y al no haber un testamento como tal que haya ordenado esos temas, los herederos son los que tienen derecho a participar de dicha masa hereditaria. En ocasiones se deja la previsión de que haya beneficiarios, por ejemplo, sobre cuentas de bancos muchas veces se acostumbra dejar beneficiarios. Entonces ahí no va a haber mayor discusión porque sencillamente ya en el banco se tomó la previsión y ya se dijo que en el caso de que la persona falte hay un beneficiario X o Y. Con el tema de lo que son cesantía, etcétera, ese tipo de prestaciones que son de carácter laboral, se establece un procedimiento mediante el cual hay que ir a la sede laboral a requerir la entrega de lo que son digamos los derechos que surgen de la relación estrictamente de orden laboral, pero sigue siendo parte del contenido sucesorio o mortual. Ok, perfecto. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial aquí, pero ya regresamos con más de Notivisión, la revista. Gracias por continuar informándose con Notivisión, la revista. Y antes del corte hablábamos precisamente sobre el testamento y cómo heredar a los seres queridos con el licenciado Marco Antonio Vargas. Bueno, Marco, también algo muy importante y que es importante rescatar es lo que usted nos decía, ¿verdad? Que, por ejemplo, si la persona o si el viudo, ¿verdad? En este caso vamos a volver a tocar ese tema, pues si el testamento está y él se lo dejó, no hay problema, ¿verdad? Ahora, otra pregunta que le tengo y que también me llama mucho la atención era lo que usted me comentaba, que dice, ¿puede un cónyuge otorgar el testamento sin el consentimiento del otro? Hablamos ya de bienes que tal vez tienen en común. Sí, efectivamente, o sea, el testamento, por más que los bienes sean en común, los bienes siempre siguen siendo en buena medida propiedad exclusiva en la parte que corresponde de la persona cuyo nombre están o quien ejerce posesión, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se requiere
en absoluto el visto bueno. En ocasiones se llaman testamentos mancomunados, que es que, por ejemplo, la pareja va a la oficina del notario, por ejemplo, y de manera conjunta otorgan un testamento. Y lo que hacen es, pues, básicamente señalarse como beneficiarios recíprocamente. Es decir, el esposo dice que pues, si él muere pasarán a su esposa, y la esposa pues dice que si muere, pues los bienes pasarán a... Eso es un testamento mancomunado, pero me atrevo a decir que no es la regla. Normalmente siempre recurren por aparte y establecen su disposición de última voluntad sin ese consentimiento que, reitero, no es necesario, y muchísimas veces ni siquiera hacer una consulta a su pareja de si está de acuerdo con la forma en que va a distribuir los bienes, pero nuestra ley lo establece de esa forma, y en ese sentido pues no se requiere consentimiento alguno ni consulta alguna para que esa otra parte de la pareja pueda hacer su testamento de manera libre. O sea, no hay ninguna restricción en ese sentido. Yo puedo sencillamente otorgo mi testamento libremente y no necesito el consentimiento de absolutamente nadie, ni de mi esposa, ni de mi pareja, para yo dar esa manifestación de última voluntad. Aunque los dos sean los propietarios de por ejemplo, de una casa. Sí, exacto. Bueno, qué dicha que usted pone un ejemplo para hacerlo más simple. Una casa. Cuando una casa está a nombre de dos personas, lo que hay sobre esa casa es que tenemos lo que nosotros llamamos una matrícula y dos submatrículas. Es decir, que la propiedad dice que la casa ubicada en San Marcos de Tarazú, por ejemplo, el 50% es de Jorge y el otro 50% es de Elena. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de ser un bien común, don Jorge puede ir libremente ante el notario y decirle: mire, don Jorge, mire, señor notario, el medio que a mí me corresponde, yo quiero que pase a ser, por ejemplo, de Beatriz, y punto. Y no hay absolutamente nadie que le pueda restringir esa posibilidad, porque precisamente a eso me refería. Y normalmente cuando hay una copropiedad, que es que hay varios propietarios sobre un bien, lo que se establece precisamente es una individualización de cada derecho, y sobre ese derecho la persona igual sigue con la libertad de disponer de la forma que considere más conveniente. Ok, perfecto. Y en el caso, por ejemplo, que ya la persona fallezca, y esa persona que también es dueña, ¿verdad?, de la otra mitad, no está de acuerdo en compartirla, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, ahí habría varias hipótesis. Por ejemplo, si la persona falta y solo hay esposa o una cónyuge, por ejemplo, sería muy simple: pasa a ser la heredera única, se adjudica la otra mitad del bien y no pasa nada. Pero diferente es, por ejemplo, si hay hijos, porque resulta que los hijos inmediatamente pasan a ser herederos, y si hay padres del causante vivos, también pasan, de acuerdo con nuestra normativa, a ser herederos. Entonces ese otro 50% se tiene que distribuir entre los herederos. O sea, ahí no es que por la cónyuge sobreviviente ser dueña del 50% va automáticamente a heredar el otro 50%, no. Sucedería únicamente si es la única heredera, pero si hay otros herederos, son los otros herederos conjuntamente con ella que entran a heredar en ese otro derecho. ¿Paga impuestos a la hora de nosotros hacer un testamento? ¿O qué debemos pagar? No, en realidad el testamento como tal no paga impuestos, paga pues especies de orden fiscal, etcétera, como todo instrumento de carácter legal o jurídico. Así es, como un impuesto específico para esa figura no la hay. Lo que sí hay es, después entramos en el tema ya propiamente de una sucesión o mortual, que es el proceso judicial o notarial, donde se hace toda la tramitología. Ahí sí estamos hablando de que hay que pagar impuestos. Ok, perfecto. Entonces, si gusta, nos explica eso, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso, verdad, para el testamento, y qué tanto se está utilizando ahora, o si hay otras medidas que usted me mencionaba al principio? Exacto, precisamente? Sí. Bueno, reiterar que efectivamente el testamento, pues un poco yo siento que ha entrado en desuso. Se ha optado más por el tema de la figura del usufructo, se ha optado también por el tema de constituir sociedades y prever de una vez circunstancias ante la eventualidad de la muerte. En relación con... Aquí hay que aclarar dos temas. O sea, por un lado está lo que es el testamento, que nos genera una sucesión testamentaria, que les explicaba antes, y está el otro lado, que es donde no hay testamento y nos genera una sucesión legítima, donde sí se establece una diferencia importante, dichosamente a partir de nuestro código notarial, es que se previó y se dejó abierta la posibilidad de que las sucesiones se pudieran tramitar en sede notarial. ¿Qué es que se puedan tramitar en sede notarial? Bueno, que no tenemos que ir a un juzgado civil a hacer el proceso, sino que lo podemos hacer directamente ante el notario de nuestra confianza. Lo que pasa es que la sucesión notarial tiene una serie de restricciones, y la primera es que no puede haber conflicto entre los presuntos herederos, es decir, tienen que estar absolutamente de acuerdo. Segundo, no puede haber personas incapaces o sin esa capacidad de actuar que conocemos, no puede haber menores de edad.
Si alguna de estas circunstancias está en el momento en que la persona falta, no queda más que recurrir a lo que es el proceso en sede judicial, que ya hay que ir ante un juez a solicitar la apertura del proceso y donde el trámite se vuelve pues bastante más lento, en ocasiones muchísimo más oneroso y las condiciones, pues si hay acuerdo, pues que camina bien, pero normalmente un proceso en sede notarial puede durar lento 5 o 6 meses. Un proceso en sede judicial puede durar 5 o 6 años. O sea, la diferencia es importante. Muy bien tramitado en sede judicial nos podría durar un año, año y medio, pero realmente tiene que ser un proceso sumamente eficiente en cuanto a gestión de los abogados directores o del abogado director, pero no solamente una muy buena gestión del abogado director, sino inclusive hasta en nuestros despachos judiciales. En ocasiones uno presenta una gestión y se tiene que esperar 3 o 4 meses para que lo resuelva. Entonces eso va haciendo que el proceso se vuelva sumamente lento. Exacto. Hemos escuchado tal vez la palabra donación, ¿verdad? ¿En qué consiste y qué diferencia hay con el testamento? La donación como tal, hay una diferencia total y absoluta en el sentido de que la donación como tal es un acto dispositivo de efecto inmediato. ¿Qué quiere decir? Que yo en estos momentos decido donar mi casa, en el momento en que yo firmo esa escritura y la otra persona acepta la donación, que hago la aclaración, que se puede hacer una donación en ausencia o en presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hoy decido donar una propiedad y la otra persona no está, yo puedo hacer la donación, pero nuestro Código Civil establece también que la otra persona tiene un año para aceptar esa donación. Si dentro del año siguiente la persona no acepta la donación, es como si la donación no se hubiera hecho. Pero si se da la situación más común y más normal, que es que se hace la donación y la otra persona acepta la donación, esa persona pasa inmediatamente a ser la dueña del bien como tal y puede disponer libremente de él. Mientras que en el testamento esa figura de disposición inmediata no se da. Lo que se da es un derecho eventual un derecho eventual. Es decir, ¿voy a ser dueño? Sí, solo si la persona que testó falta o fallece. Antes no se va a dar esa disposición inmediata. La donación es un acto de efecto inmediato. Yo recibo en donación e inmediatamente me convierto en dueño. El testamento lo que establece es una expectativa de derecho. Es decir, que las personas que están nombradas como herederas podrían llegar a ser dueñas siempre y cuando la persona falte y el testamento haya sido hecho de una forma válida, por decirlo de alguna forma. Algo que también es importante y es más de teoría general, por decirlo de alguna forma, es el tema de la donación, que tiene para mí, y es importante que la gente lo comprenda. La donación tiene una característica que muchísimas veces no se termina de explicar o no se termina de comprender. Si yo hago un acto dispositivo de donación, a la hora y nos metemos en otro tema un poquito, pero quiero explicarlo. Por ejemplo, a la hora de un divorcio, si el bien que adquirió el otro cónyuge se recibió por donación, ese bien no es un bien ganancial. Es decir, es un bien que no puede ser objeto de división. Mientras que si el bien se traspasó por una causa adquisitiva onerosa, que podría ser, por ejemplo, la típica, que es la compraventa, ese bien sí es un bien ganancial. Y esto lo explico porque en la práctica profesional, y aprovecho más bien el espacio para que la gente lo tenga claro. O sea, a veces la gente cree que una donación y una compraventa no tienen ninguna importancia desde el punto de vista técnico o práctico. Claro que tiene importancia vital, cuál es que precisamente a la hora, por ejemplo, de un divorcio, si usted adquirió por donación, ese bien no puede ser objeto de disposición o de división por ganancialidad, mientras que si ese bien fue adquirido por compra, se convierte en un bien ganancial y tiene que ser objeto de la distribución en materia de ganancialidad. Bueno, y que este tema es muy interesante porque por lo mismo tal vez muchos padres deciden mejor darlo en donación, ¿verdad? Porque ahora, ¿verdad? Como hay tanto divorcio, para evitar precisamente eso. Pero entonces mi pregunta es, si, por ejemplo, él decide donarlo en este momento, ya no va a ser de él, o sea, no es como el testamento que me sería hasta que muera. Exacto, es eso, la consecuencia inmediata es esa. La donación, doné y perdí cualquier posibilidad de seguir usando ese bien. Ya doné, ya lo que hice fue un acto dispositivo y la otra persona tiene todo el derecho del mundo de hacer con ese bien lo que quiera. Hipotecarlo, venderlo, ya pasó, usted sacó ese bien de su esfera de poder. Totalmente. Totalmente, entonces, absolutamente. En el testamento la persona sigue siendo el dueño hasta el último de sus días. Bueno, súper interesante entonces, porque sí, se tiende a confundir, ¿verdad?, lo de donación con ese Inclusive tema. hay un aspecto también, y Beatriz, lo tomo a partir de la pregunta que usted me hace, y que también es el tema de donación o compraventa. Yo lo pondría de esta forma, no es ni siquiera que yo decido cómo quiero hacerlo, no, es que hay un acto real, o usted está donando el bien o lo está vendiendo.
O sea, no es que yo pueda llegar a decirle al notario, mire, es que yo voy a vender, pero previendo un divorcio, mejor voy a hacerlo por... No, eso no es válido, o sea, perdón, eso por lo menos desde el punto de vista ético para mí no es correcto. O sea, porque la causa adquisitiva que se debe establecer en el instrumento jurídico como tal es aquella que en la realidad se está dando. Es decir, si una persona llega a hacer una donación, pues deberá consignarse que es una donación, y si no, pues deberá consignarse que es una compraventa. Lamentablemente sucede que en la práctica mucha gente hace ese tipo de actos y eso lo que está generando es un eventual perjuicio en contra de la otra persona. Entonces, no es un tema de que yo decida que quiero hacerlo por venta, no. La causa adquisitiva como tal, yo soy de la tesis que hay que poner la que es en realidad. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos una consulta de don José Joaquín Gamboa de Santa Cruz. Dice, compró una propiedad y hizo el trámite correspondiente. Sin embargo, la propiedad en la municipalidad aparece como un usufructo, ¿verdad? Usufructo. A pesar que él hizo el trámite y la propiedad ya está a nombre de él. No sé si... Bueno, muy buenas tardes a don José Joaquín. Aquí es lástima, pero sí sería importante ver el documento. Podría mediar varias circunstancias. La primera, podría haber un error. Podría haber un error en el sentido de que muchas veces sucede, me cuesta creerlo, pero que eventualmente el registro haya anotado mal el tema. Esa podría ser una circunstancia. La otra, que no se haya informado bien de la negociación que está haciendo y que efectivamente lo que haya adquirido es un derecho de usufructo, donde efectivamente va a tener el derecho de seguir usando ese bien, pero el día que falte, quien aparezca en esa propiedad como nuevo propietario va a ser el que tiene derecho a seguir en el uso de la propiedad y puede ser un tercero total y absolutamente extraño a él. Ahí yo sería de la tesis de que mejor lleve el documento respectivo a un notario o a un abogado para que le haga el estudio correspondiente y él le podrá determinar cuál pudo ser la razón real. Es preocupante, o sea, si yo estuviera en los zapatos de don José Joaquín estaría un poquito preocupado porque en buena teoría con lo que me está informando es que está adquiriendo un derecho de usufructo. Ahora, no es tan importante y hago también la aclaración porque me parece que él hace referencia a la municipalidad. En realidad la que determina cuál es la naturaleza de la propiedad o el derecho que él adquirió es registro público. Entonces ahí lo que debe prevalecer es un estudio de registro público y que es el que le da la información fidedigna en cuanto a en qué condiciones está esa propiedad. La información que esté en la municipalidad perfectamente podría no ser la correcta, pero sí le aconsejaría, ya viendo el documento, yo con muchísimo gusto le daría un criterio muchísimo más amplio, pero sí le aconsejaría mejor que haga la consulta respectiva ante un notario o un abogado de su confianza. Perfecto, entonces ahí ya está la respuesta para don José Joaquín. Esperamos que le sea mucha utilidad y que pueda resolver pronto, ¿verdad?, este problema, que realmente sí es así. Y como decimos siempre, que don José Joaquín ojalá no deje esto y que se le pasen los días. O sea, es una situación que yo le pondría atención en el caso de don José Joaquín. Muy bien, bueno, el tiempo nos gana como siempre. Ya para finalizar, tal vez un mensaje para las personas referente a todo este tema de herencias. Sí, bueno, básicamente para las personas, pues... yo siempre he tenido una frase, para morirse pues solo hace falta estar vivo, y entonces en este es un tema, no es un tema de edad, no es un tema de enfermedad, no es un tema de que voy a viajar, no, es un tema de que las previsiones se deben de ir tomando por adelantado. Y también súper importante es que hagan las consultas y se asesoren correctamente. Hay muchos medios que les pueden ayudar a solventar sus situaciones de orden patrimonial. Normalmente es triste, en el ejercicio profesional se da que cuando se dan este tipo de situaciones que no se tomaron las previsiones, normalmente lo que termina sucediendo son conflictos a nivel familiar muy fuerte, y en eso pues invitar a la gente que haga las consultas de rigor con el abogado, con los profesionales de confianza, para que tenga una correcta asesoría y que ojalá que el día que pues ya les toque partir de este mundo sus cositas estén ordenadas y que le dejen a sus hijos bienes o buenos productos y no conflictos, que lamentablemente es lo que sucede muchísimas veces, hijos peleando por cosas pequeñas, y entonces quizá lo más importante que se tenía en esa relación de familia, que era una cercanía, una armonía, se pierde por un tema estrictamente de orden patrimonial, y realmente ya no como abogado sino como persona, como ser humano, pues es duro y lamentablemente pues tiende a ser una situación bastante repetitiva. Cuando no se toman estas previsiones, eso es lo que sucede, y entonces de nuevo reiterar la invitación a las personas pues para que se asesoren correctamente, se informen y que tomen las previsiones que mandan este tipo de situaciones cuanto antes, porque muchas veces cuando ya se llega a tomar decisiones es tarde.
Perfecto, muchísimas gracias Marco por siempre ayudarnos en este tipo de temas. No, con muchísimo gusto, más bien gracias de nuevo al canal, a Alta Visión, que siempre pues interesado en que tratemos de difundir un poquito más de información, siempre a plena disposición, y un saludo a todos los televidentes y en lo que se les pueda servir en general, tanto al canal como a ustedes, Beatriz, y a los televidentes con muchísimo gusto. Gracias más bien por la oportunidad, buenas tardes. Muchas gracias. Él es el licenciado Marco Antonio Vargas, abogado, y usted lo puede contactar al 2546-6775. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Notivisión, la revista. Gracias por continuar con más de Notivisión, la revista. Y bueno, hoy tenemos una interesante entrevista porque resulta que la conducta alimentaria se empieza a forjar desde los primeros años de vida. Y si esta conducta no se forja de la manera correcta, estos hábitos va a ser más difícil corregirlos con el paso del tiempo. Es por eso que hoy vamos a hablar de cómo poder corregir esos hábitos malos en los niños que a veces no se alimentan bien porque no están acostumbrados o porque no se les educa correctamente a alimentarse. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros hoy en el set la doctora Mariela Madrigal. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, un gusto estar acá. Perfecto. Bueno, empecemos un poco a hablar. Más que todo yo quiero introducir un poco el problema. ¿Cuáles son las consecuencias para un niño, sea a corto o a largo plazo, de no alimentarse correctamente, tal vez porque los papás no sacaron el tiempo para enseñarle o porque no comen los alimentos que él debería consumir? En realidad los hábitos de alimentación se forjan en la mayoría en lo que es en la etapa de la niñez, entonces es muy importante los padres que sean ejemplo de los niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si un padre dice que no le gusta algún alimento o simplemente nunca lo probó o le cayó mal, entonces es muy probable que si el niño lo percibe, pues el niño tampoco va a elegir esos alimentos. Entonces debemos de inculcar, bueno, que todos los niños tengan que comer de todo lo que hay en la mesa. No simplemente dejar que ellos elijan lo que ellos quieran, porque a veces las opciones que ellos eligen pues son bajas en nutrientes y muy altas en calorías, que por lo general son calorías vacías, ¿verdad?, que no aportan nutrientes. Entonces tenemos que inculcarles a la alimentación en todos los grupos de alimentos. Es importante que los hábitos de alimentación de los niños pues sean adecuados en esta etapa. ¿Por qué? Porque ya a la etapa adulta va a costar más, ¿verdad?, que cambien esos hábitos. Entonces si ellos empiezan desde pequeñitos, pues va a ser mucho más fácil que de grandes pues elijan opciones saludables. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Podemos mencionar que desde ya se están viendo niños diabéticos, hipertensos, con ácido úrico, que pues antes no era muy difícil. ¿Por qué? Porque también se practicaba mucho más ejercicio físico, se comía más sano, no habían tantos alimentos con preservantes, colorantes, con mucha sal, ¿verdad?, que ahora es muy común verlo. Entonces debemos de elegir las opciones más naturales posibles para que ellos también aprendan, ¿verdad? Entonces esas son las consecuencias que se están viendo ahorita, más que todo porque por la consecuencia de la obesidad que trae estos problemas consigo, ¿verdad? Yo también había escuchado que falta de una conducta alimentaria en la niñez puede afectar en problemas de trastornos en la alimentación en la adolescencia, como la anorexia, la bulimia y la obesidad, ¿es cierto? Sí, pues en realidad ahora también se está viendo niños que llegan a un extremo de que no quieren probar ciertos alimentos porque les dicen que están gordos o que le hacen bullying en la escuela, ¿verdad? Entonces hay que forjarles el autocuidado a los niños, ¿verdad? Es muy importante que ellos sepan que si van a comer X alimento, pues les va a ayudar en alguna función de su cuerpo. Entonces ayudarles a ellos a que ellos sientan que cada cosa que van a comer los va a nutrir y los va a ayudar a mejorar, a autocuidarse. Eso es muy importante. Yo recuerdo que desde niña, pues a mí, mi mamá me inculcaba eso y a mí no se me olvida
desde esa etapa que me decía, bueno, mira, es que la zanahoria le va a ayudar con la vista. Entonces esa parte de autocuidarse es muy importante porque los niños lo van aprendiendo y ellos pues van aprendiendo de verdad que tienen que cuidar su cuerpo, su alimentación. Exacto. Bueno, entonces hablemos precisamente de esa conducta, este seguimiento, que tienen que dar los padres, que a veces se lo atribuyen solo a la madre, que solo la madre puede, que es importante porque ella fue la que estuvo en el periodo de lactancia y toda esa conexión. Pero hablemos del papel de los padres, o ya sea del cuidador, como fundamental en la alimentación de los niños, de que ellos puedan obedecer y que puedan comer lo que los padres saben que es bueno para ellos. Exactamente. Bueno, ningún niño elige o va al supermercado, ¿verdad? A decir, bueno, esto es lo que yo voy a comprar y lo que voy a comer. En realidad son los padres de familia o los encargados los que son vitales en la alimentación de los niños, porque ellos son los que van a elegir los alimentos y también los que lo van a preparar. Entonces, no debemos de caer en la manipulación de los niños, que por ejemplo, se sirvió algo que tal vez ellos dicen no me gusta o guácala, entonces se va corriendo a la cocina a ver qué les hacen de comer, porque eso es un mal hábito y estamos sometiéndonos a esa manipulación. Entonces debemos de decirle al niño, bueno, no tiene que comer lo que hay y si no le gusta, bueno, entonces tiene que esperarse hasta la siguiente hora de comida para comer lo que haya, ¿verdad? Porque eso no debemos de caer en esa manipulación y el niño en algún momento pues decidirá comer, ya con hambre pues él va a comer, no lo podemos obligar a comer algo que nosotros queramos ni tampoco premiar esa conducta, decir bueno, si se come esto le voy a regalar un helado o un chocolate o lo voy a premiar con tal cosa, no, porque el niño lo va a asociar a eso, sino que él tiene que saber que la alimentación es para él sobrevivir, para poder hacer sus actividades y que es para el bien de él, no tenemos por qué premiar o no premiar esas conductas. Bueno, perfecto. Y a la hora, yo he visto que hay mamás, por ejemplo, que a la hora de la comida el bebé anda jugando y todo, y entonces lo que hacen es que mientras él juega le dan un pedacito de comer o así. Tal vez ese no es el ritual correcto a la hora de alimentar a un niño porque no se le está enseñando a sentarse, a decir que es la hora de comer, que hay que respetar. Entonces, hay un ritual exacto para comer, que él tiene que sentarse, etcétera. Hay así como un manual de pasos que diga, bueno, tenemos que sentar al niño, etcétera. Sí, en realidad esos hábitos tienen que inculcarse desde niños. Saber que si, por ejemplo, a las 7 o 6 de la mañana vamos a desayunar, a esa hora va a ser todos los días. También para la parte digestiva, entonces es muy bueno que cada 2 o 3 horas ya el niño sepa que es su hora de comer. Entonces, si a las 6 de la mañana se sentó a desayunar, entonces hay que llevar al niño a sentarse con la espaldita bien recta, no tener ningún tipo de dispositivo a la par, ni celulares, ni tablets, ni televisor, hay que tener el televisor apagado. Es muy importante todas esas distracciones eliminarlas porque si no el niño va a comer tal vez muy rápido porque tal vez en la distracción ni siquiera se sentó a analizar que estaban comiendo, se hace una comida tragada, vienen los problemas digestivos y ahí sí es un problema, ¿verdad?, que empieza desde pequeñitos. También ayudar a que la familia se siente con ellos, ¿verdad?, que sea un momento familiar, que sea agradable, que ellos no vean el tiempo de la comida como un tiempo como un tiempo malo de sacrificio, que tengo que ir a comer y no, que ellos vean la comida negativa, eso se tiene que eliminar, sino que sea algo agradable, que ellos vayan a disfrutar la comida y que vaya a ser de satisfacción, ¿verdad?, para ellos. Entonces acostumbrarlos que cada 3 horas aproximadamente, entonces ya llegó su tiempo de comida y 0 distracciones, ¿verdad? ¿Qué hay, por ejemplo, 2 aspectos que son muy comunes en este tipo de niños que no suelen comer? Uno, el asco, que hay chiquitos que le tienen asco a todo. ¿Cómo lidiar con ese asco? Y puede ser un factor más que todo psicológico, puede ser algo que venga desde una edad más temprana. ¿Cómo se puede lidiar con eso para que ellos puedan aceptar el alimento? Sí, bueno, ahí el problema tal vez radica en los papás o tal vez alguien que dijo qué asco algún alimento y ellos lo asociaron, entonces tal vez ni siquiera lo han probado, ¿verdad? Entonces es muy importante evitar esas cuestiones. ¿Por qué? Porque también en la etapa preescolar es muy importante
El papel que juegan los compañeritos también, si dice el compañerito no me gusta tal cosa o guácala, él también lo va a asociar y no lo va a comer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no tampoco obligarlo, sino que tal vez intentar, ¿verdad? Con pequeñas pruebas o inclusive dárselo combinado con algunos alimentos que sí le gusten. Por ejemplo, si él dice guácala al chayote, pero si lo hacemos combinado con pasta, que tal vez a los chicos les gusta mucho la pasta, entonces tal vez en el chop suey le metemos chayote y le decimos, ¿le gustó? Sí. Ay, mira, iba chayote, lo que decís que guácala. Entonces, tratar por ahí, ¿verdad?, de combinarle alimentos que tal vez no le gustan con algunos que sí, para ver cómo lidiamos con eso. Ya si son factores pues psicológicos, a ver, tal vez habría que ver a más de fondo, a ver qué será lo que está pasando, pero intentar por ahí, empezando por esa parte. Okay. Y bueno, y por al menos, digamos, a veces con los berrinches también, ¿cómo lidiar un poco también que el niño sepa que se le está haciendo un bien y que él necesita ese alimento? ¿Cómo lidiar con esa parte, verdad? Que el niño no vaya a hacer ahí un espectáculo, y a veces los papás no se animan en público a alimentarlos bien porque dicen, bueno, para que no me haga un berrinche mejor le doy una galleta o un chocolate, lo que él me pida, con tal de no llevarme la vergüenza de que se va a poner a llorar. Pero le estamos haciendo un mal, ya el factor psicológico y también nutritivo se está viendo afectado. Entonces, ¿cómo podemos hacer en esos casos? Eso es más común de lo que pensamos. Eso se ve mucho en los papás también primerizos o inclusive tal vez ya que han hecho la misma práctica con los hijos anteriores. En estos casos se tiene que ignorar esa conducta de los chicos. ¿Por qué? Porque si le prestamos mucha atención, entonces el chiquito va a ver que de verdad, mira, mi berrinche hizo que mi papá me pusiera atención y me compró mi chocolate, me premió mi conducta. Entonces eso está muy mal hecho. Tenemos que ignorar esa conducta y no tener que darles algo para que ya no hagan el berrinche, ¿verdad? Eso se tiene que eliminar también. Tenemos que ignorar, ¿verdad?, la conducta y dejar que se le pase el berrinche. Bueno, ahora propiamente hablemos de cuáles son esas ideas que a veces los papás se vuelven locos, que dicen, hemos probado de todo y cuesta mucho que nos acepte algo. Entonces, bueno, primero hablemos de cómo tiene que ser la dieta de un niño, digamos, cuáles son todas esas propiedades que debe tener. Bueno, empezamos hablando de los grupos de alimentos. Es muy importante que los niños aprendan que tienen que comer de diferentes tipos de alimentos para poder obtener una buena nutrición, porque a veces, ¿qué pasa también? Que hay chiquitos que solo desean comer ciertos alimentos o a veces pasan todo el día tomando leche, por ejemplo. Exacto. Que es muy común. ¿Qué es lo que pasa? Que puede que también les dé anemia, ¿verdad? Porque no están consumiendo los diferentes grupos de alimentos que necesitan, o otras consecuencias peores. Entonces, a veces pensamos que tal vez solo por tomar leche el chiquito está bien alimentado. Si bien la leche es un alimento bastante nutritivo, no es completo. En realidad no existe ningún alimento completo. Entonces, debemos de empezar por lo que son los lácteos, que los lácteos me refiero a lo que es leche o yogurt. Los niños deben de consumir por lo menos 2 o 3 porciones, ¿verdad? Depende de la edad, actividad física, sexo, ¿verdad? Si es hombre o mujer, diferentes factores, pero eso es un promedio todos los días, igual con los adultos, todos los días lácteos. ¿Por qué? Porque el calcio es un nutriente que no podemos, el cuerpo no lo puede producir y necesitamos ingerirlo para que el cuerpo mantenga sus niveles correctos. Entonces, empezando por los lácteos, puede ser leche o yogur. Lo que son los vegetales, ¿verdad?, que es otro grupo de alimentos. Cuando me refiero a vegetales, excluyo lo que es papa, camote, ¿verdad?, yuca, que a veces la gente lo tiende a confundir. Cuando me refiero a vegetales es tomate, lechuga, zanahoria, todo lo que sea que se consuma en crudo o inclusive lo que se consuma en cocido, pero por ejemplo lo que es brócoli, coliflor, zanahoria, chayote, ¿verdad?, todo lo que no sea harinoso. Entonces, en este grupo de alimentos también se dice, ¿verdad?, que debemos de consumir tanto niños o adultos lo que son 5 porciones, tanto de frutas como vegetales. Entonces, de la manita, de los dedos de la mano, tenemos que consumir ya sea 3 frutas, 2 vegetales o 3 vegetales y 2 frutas. Entonces, eso es otro grupo importante, las frutas, ¿verdad? Podemos elegir las que hay en temporada, ¿verdad? Ya ahorita que viene la Navidad podemos consumir más que todo manzana, peras, uvas que se ponen de temporada y pues es muy común, ¿verdad?
Bueno, tenemos el otro grupo que son las harinas, las temidas harinas, que ahora pues la gente pues les tiene miedo y no, en realidad no. Las harinas es un grupo de alimentos que es nuestra principal fuente de energía, es como nuestra gasolina. Entonces, los niños tienden a gastar muchísima energía durante el día, más si son activos, tienden a hacer algún deporte o inclusive si van a jugar fútbol o cualquier tipo de juego al aire libre, ellos gastan muchas calorías y los carbohidratos es nuestra principal fuente de energía para poder suplir esas calorías que se pierden de más. Entonces, cuando me refiero a harinas, es arroz, frijoles, papa, lentejas, camote, pan, tortillas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que tenemos que moderar su consumo. Hay que consumirlo varias veces al día, pero saber cuál es la cantidad que nos corresponde. En este caso, si la persona pues quiere saber realmente cuánta es la cantidad, pues sí es mejor que se asesore con un nutricionista, que ahí pues le va a indicar cuáles son las cantidades que necesita de acuerdo a diferentes aspectos, igual cualquier niño, ¿verdad? Y bueno, tenemos el otro grupo de alimentos que son las grasas, que las grasas también son bastante temidas, pero son muy importantes para la absorción de vitaminas liposolubles, ¿verdad? Porque hay ciertas vitaminas que no se pueden absorber si no es con la grasa. Entonces hay personas que llevan regímenes alimenticios muy bajos en grasa y pues tienden a tener déficit en algunas vitaminas y minerales. Bueno, las grasas me refiero a lo que es mantequilla, aceite, aguacate, maní, ¿verdad? Que son fuentes bastante saludables. En los niños, bueno, evitar más que todo lo que es queso, crema, natilla, ¿verdad? Que son fuentes de origen animal que pues tienden a aumentar los niveles de colesterol en sangre. Y bueno, otro grupo que también no lo menciono de último, no es porque es menos importante, sino es que es bastante importante también para el crecimiento de los niños, que es el grupo de las carnes o proteínas, ¿verdad? En este caso, bueno, las carnes nos van a aportar fuentes de vitamina B12 y zinc, importantes para el crecimiento, el desarrollo de tejidos en los niños, ¿verdad? Que están en crecimiento, y también, pues, importante para el aporte de hierro, ¿verdad? Que es uno de los nutrientes más importantes en la producción de hemoglobina. Perfecto. Y bueno, usted nos hizo el favor de traernos hoy unos ejemplos de los diferentes tipos de comida y específicamente para los niños. Entonces, si usted empieza a explicarnos uno por uno en qué consisten para que en casa los padres puedan tener una guía más o menos. Bueno, quise recalcar un poquito, tal vez como un ejemplo de menú, en un niño de edad preescolar. Porque tal vez en un niño de edad escolar, pues tal vez es un poquito más de cantidades. Pero un niño preescolar me refiero a una edad de menos de 2 años y más, menos de 6 años y más de 2 años de edad. Entonces por ahí de los 3, 4 añitos de edad, ¿verdad? Bueno, acá empezando por el desayuno, porque quise ejemplificar lo que es el gallo pinto. Bueno, sabemos que es una comida típica, bastante tradicional y es muy nutritiva. Ojalá los niños no perdieran esa costumbre y las mamás que tampoco pierdan la costumbre de cocinar los frijoles en casa. A veces por la pereza o por el ajetreo del día no llegamos a cocinar los frijoles y es importante tal vez llegar a cocinarlos una vez a la semana y aunque sea congelarlos en bolsitas y ahí los vamos sacando conforme los vamos utilizando. Entonces, los frijoles aportan bastante fibra, hierro y hacen junto con el arroz un alimento completo, o sea, forman una proteína de alto valor biológico. Esto quiere decir que hace casi que la misma función de un pedacito de carne, ¿verdad? Entonces, tal vez para, qué sé yo, por ejemplo, acá le quise agregar un huevo para aumentar el aporte de proteína. Pero tal vez un niño que tal vez no coma huevo o queso, ¿verdad? Estas opciones que son como más ideales para el gallo pinto, pues lo pueden comer así tal cual, ¿verdad? El gallo pinto. Bueno, esta fue una opción. Acá puse un huevito porque un huevito es una porción de proteína. Entonces ya con eso estaríamos con la porción de proteína para el desayuno. Bueno, le quise agregar lo que es un juguito de naranja. Ojalá, ¿verdad? Si tenemos en casa naranjas
naturales, ¿verdad? Poder exprimirlas y utilizar el mismo juguito. Y si no, tratemos de que en el mercado pues elegir las opciones que sean bajas en azúcar, que entre los ingredientes primero en la lista, ¿verdad? En la tabla nutricional traiga pulpa de fruta entre los primeros ingredientes para saber que realmente es un jugo alto en concentrado de fruta. Pulpa de fruta, entonces. Otra cosita para mencionar, ¿por qué acá puse el jugo de naranja? Bueno, el jugo de naranja tiene bastante vitamina C. La vitamina C ayuda a absorber el hierro de los frijoles, entonces en este caso pues es una combinación ideal, ¿verdad? No hay que acostumbrar al niño al café en la mañana porque tal vez el café pues va a interferir un poco en la absorción de ciertos nutrientes y no es muy recomendable. Tal vez ya en etapas pues mayores pues sí le podemos dar, pero en las etapas preescolares mejor evitarlo. Perfecto. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, ya lo que es la merienda de la mañana, que eso sería unas 2 o 3 horas después del desayuno, ¿verdad? Para que le dé chance al sistema digestivo de poder absorber el desayuno. Entonces, por ejemplo, un yogur con una fruta. Acá, por ejemplo, elegí un yogur. Por ejemplo, tiene un poquito de azúcar, pero en caso de que, por ejemplo, los chicos tengan un poquito de sobrepeso o obesidad, mejor elijamos opciones sin azúcar, ¿verdad? Si es un niño que pues no tiene problemas de peso y que es físicamente activo, lo puede consumir con azúcar, no hay ningún problema. Y también, bueno, la fruta, que en este caso elegí una mandarina, pero puede ser cualquier fruta, mientras sea de temporada y que esté en buenas condiciones, porque también tenemos que ver la parte de las condiciones, ¿verdad? Que no esté mala, inclusive también los productos que vamos a elegir que no estén vencidos para aprovechar el máximo de nutrientes. Bueno, y ahora el almuerzo, un almuerzo muy colorido por lo visto. Exactamente, eso es una parte muy importante, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de servirle la comida a los chicos. ¿Por qué? Porque si les servimos arroz, huevo y papa en un almuerzo, bueno, va a ser como todo muy blanco y los niños son muy visuales. Si ellos ven una presentación que no les gusta, ellos no van a comer, aunque realmente sí les guste el alimento. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Inclusive, por ejemplo, si pudiéramos hacer como figuritas con algunos vegetales, eso les llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo también con moldes de galletas, qué sé yo, tal vez una fruta, que tal vez le podamos hacer, qué sé yo, unas florcitas o una carita, eso les llama mucho la atención. Inclusive la parte de los instrumentos, ¿verdad? Con lo que se los sirvamos, si el plato está pues sucio o feo, ellos no se lo van a comer. Entonces ellos son bastante delicados en esa parte y en realidad pues tenemos que sacar el ratito para de verdad ponerle color al platito y acomodárselo bonito para que los niños les llame la atención. Bueno, en este caso, puse pasta. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños no rechazan la pasta, a ellos les gusta mucho. Entonces, ¿qué fue lo que yo quise rescatar acá? Quise poner un poquito de vegetales, ¿verdad? Le quise poner un poquito de vegetales a los espaguetis, revolverles zanahoria, guisantes, inclusive, un poquito de maíz dulce, para darle más color, y un poquito de proteína, que en este caso utilicé un poquito de carne molida, y salsa de tomate natural. Entonces es muy importante también rescatar eso, evitar tal vez los paquetitos de salsa, que son bastante altos en sodio y preservantes. Entonces tal vez por ahí le podemos agregar el tomatito, que también es fuente de vitamina C. Acá también, permiso, puse una ensaladita con chile dulce rojo, amarillo, brócoli cocido y zanahoria cocida. Entonces hay que enseñarle al niño a que vea las cosas en tamaño grande. A veces queremos darle el chile dulce que ni se vea o licuado, y eso no es bueno porque ellos no se acostumbran a ver las cosas en el plato y después uno llega y les da algo que tal vez sí les gusta y lo ven en tamaño grande y no les gusta. Entonces hay que acostumbrarlos a que ellos vean las cosas en el tamaño grandecito, ¿verdad? Perfecto. Y también otra cosa para rescatar, es muy importante que ellos aprendan desde niños a consumir agua en lugar de refresco.
¿verdad? Entonces, para que ellos aprendan desde chiquititos a que no todo tiene que ser con azúcar y que se vayan acostumbrando al paladar. Inclusive, bueno, también como postre puede ser una fruta, en este caso puede ser una manzana, pero depende de la edad del niño, podemos partirla a la mitad. Porque tal vez si están muy chiquititos, unos 3 años, una manzana entera no se la van a comer, entonces la podemos partir a la mitad y esa el otro pedacito la podemos brindar en otro tiempo de comida. Perfecto, bueno, pasemos a la merienda de la tarde. ¿Como cuántas horas después del almuerzo? Igual, unas 2-3 horas, ¿verdad? Entonces le podemos brindar ya lo que es la merienda de la tarde. En este caso, pues elegí leche. Si el niño está con sobrepeso o obesidad, entonces prefiramos mejor la leche descremada, 0% grasa. Es importante también evitar las leches saborizadas. Eso lo que nos da nada más es aporte de azúcar y más azúcar, que va a repercutir en el sobrepeso u obesidad del niño. Si el niño no tiene problemas de sobrepeso o obesidad, pues puede elegir leche semidescremada o inclusive entera, si tiene problemas ahí para aumentar de peso. Y puede ser unas 2 galletitas. En este caso elegí galletas integrales para que él también vaya percibiendo el saborcito, para que se vaya acostumbrando a las cositas integrales y que no todo sea blanco, sino que también la fibra de los alimentos integrales pues les va a ayudar con el aporte de vitaminas y minerales. Perfecto. Y ahora con la cena. Vemos que es un sándwich, una cena muy práctica. ¿Como a qué horas más o menos puede ser la cena? Bueno, eso también depende de la hora que se vaya a acostar el niño. Okay. Entonces lo ideal es que sea unas 2 horas antes de que él ya se vaya a dormir. Okay. Entonces en este caso, bueno, quise como hacer un sándwich, algo bastante práctico y que a la mayoría de los niños les gusta. Igualmente con pan integral o multigrano. En este caso pues no se ve así tan café como la gente pensaría, pero en realidad pues traté de buscar uno que tuviera bastante fibra y pues sin pensar salió el que tal vez la gente menos cree en el mercado, que tal vez sea más integral, pues ese era el más integral. Entonces tratemos de buscar en las tablitas nutricionales de atrás cuántos gramos de fibra por porción trae y elijamos ese. Entonces en este caso elegí este pan integral con una rebanadita de jamón de pavo light, queso Turrialba, queso tipo Turrialba, ¿verdad? Que es bastante bajito en grasa. Y le quise, en lugar de la grasa del queso, quise añadírsela a lo que es el aguacate. Entonces como que quise hacer una conversión y es mejor pues la grasa que aporta el aguacate que la grasa que va a aportar el queso. Entonces por ahí lo compensamos. Y pues de vegetales pues le quise agregar al sándwich igualmente un poquito de chile dulce, zanahoria, ¿verdad? Para que ellos también pues se vayan acostumbrando a estos sabores y aumentar el aporte de vitamina A en este caso. Perfecto. Igualmente con el vasito de agua. Con el vaso de agua, nada de azúcar. Otra cosita para rescatar nada más ya de la cena es que hablando de estas cosas de lo visual, que los chicos tal vez rechazan un alimento ya por verlo, le quise cortar las orillitas porque a veces si uno les sirve a ellos un sándwich con orillas no se lo comen. Okay. Entonces ya con las orillitas cortadas y tal vez partiéndolo a la mitad, tal vez se lo den un poquito más pequeñito, ellos sí lo vayan a aceptar mejor. Claro, que eso es otra cosa, si le servimos a un niño mucho en un plato, no los va a rechazar. Entonces por ahí eso también tenerlo en cuenta. Bueno, perfecto, entonces agradecerle mucho por estos útiles consejos para que de verdad allá en casa puedan ponerlos en práctica y si nos puede dar su contacto por si alguien está interesado en una consulta con usted. Claro que sí, Mariela Madrigal Ureña, sería el teléfono 8913-0617. Perfecto, bueno, de verdad agradecerle mucho porque fue una entrevista bastante interesante y sobre todo porque aclaramos también algunos mitos o algunas cosas que los papás a veces hacen de manera errónea. Bueno, agradecerle a la doctora Mariela por esta interesante entrevista y vamos a un corte comercial. No se despegue de la pantalla de Canal Altavisión. Regresamos en unos minutos. Buenas tardes, hoy nos venimos
a Selva Madre. Hoy vamos a tener una receta con trucha. Entonces nos va a acompañar don Alejandro. Don Alejandro es uno de los... Venga, don Alejandro, pasa adelante. Gracias. Hoy don Alejandro nos va a acompañar. Él es uno de los dueños de este lugar, la familia Solano. Vamos a hacer 2 receticas con trucha y ojalá que les guste. Don Alejandro, ¿nos vamos a pescar? Vámonos a pescar. Aquí llevamos la cuerda, la carnada, el tarrito para echarlas. Adelante, don Alejandro. Vamos. Ok, vamos a... ¿Cuál es la mejor parte, don Alejandro? Esta zona es muy buena. ¿Aquí? Sí. Se soltó. Yo creí que me había ganado. Se soltó. Yo creí que me había ganado. Eso, y aquí hay otra. Aquí hay otra. ¿La ayudo ahí o saco esta? Sáquela, Porque esta sáquela. no puedo dejar. Sáquela. Ok, don Alejandro, ya nos vinimos del lago, ya Aquí a facilísimo. a prepararla, Estuvo facilísimo, Sí. No nos costó tanto. Como hay pocos, como éramos pocos, entonces se pesca más rápido. Ok. Cuando hay más familias alrededor, ellas se asustan, Se asustan. se van más al centro. Entonces más divertido. Es más divertido, Perfecto. sí. Don Alejandro, vea, hay algo y es una idea que tal vez nos han metido en la cabeza de que la trucha solo entera se puede comer. Sí. Pero aquí don Alejandro nos va a enseñar cómo filetear, o sea, cómo comerse un filet de trucha que no lleve nada de Que no espinas, lleve que nada. sea bien limpiecito. Sí. Y entonces él nos va a ayudar con un proceso que hasta yo vengo a aprender, qué dicha. Qué buenas truchas. Si usted viera que gracias al Señor, una truchita que es, como dice usted, sanita, ¿verdad? Totalmente. Me Sí. imagino que Sí. el agua tiene mucho que ver, ¿no? El agua por el frío. Sí. El frío nos ayuda mucho. El color. El frío, usted viera que son temperaturas que hacen que la trucha que sea mejor calidad. Sí. Sí. Ok, ya estamos listos, ya le sacamos todo lo que, todas las vísceras. Ahora viene el proceso de fileteado. Don Alejandro, usted nos dice, Hay dos formas, que es filete sin piel sin piel. y filete con piel. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué se le pregunta primero? Porque las que van con piel hay que escamarlas. Ok. Hay que darles una escamadita. La trucha tiene poca escama, pero sí tiene escama. Sí tiene. Y la mucosa, es la babita, esa Ajá. babita hay que quitarla Ok. para dejarla limpio, el filete. Vamos a hacer uno y uno. ¿Qué le Bueno, parece? está Don bien. Perfecto. Sí, es importante, nosotros siempre preguntamos al cliente cómo es que la quiere. ¿Cuál es el día aquí? Que hay bastante... El domingo. Los domingos. Sí, el domingo es el día que... ¿Y qué horario tienen? Nosotros tenemos horario de 9 a 4 de la de tarde. 9 a 4. Sí. ¿Todos los días o solo los domingos, sábados? Los sábados y domingos y días feriados. Perfecto, días feriados. Sí, días feriados. Vamos a ponerla. Ya está escamada, Sí, ya está entonces. escamadita. Ahora viene otra pregunta muy importante. Claro. Este filete tiene unas espinas. Ujú. Estas aletas son espinas. Ok. Se las quitamos para dejarlo cero espinas. Dejémoslo sin espinas. Ok, perfecto. Entonces hay que cortarle las aletas. Las aletas. Sí.
Que eso tostadito Eso sabe tostadito es riquísimo. muy rico, pero tiene espinas. Entonces uno al cliente tiene que decirle Claro. que sí hay que quitárselas para que vaya a cero espinas. Hay otro cliente que también dice, déjamelas. Déjamelas Sí. para comérmelas tostadas. Sí, tostaditas. Entonces ahí uno va conforme el cliente lo vaya pidiendo. Vamos a cerrar el tubo. Sí, porque ese Sí. es el petróleo. Ay, esa es la agüita, es el tesoro. Sí. Aquí vamos por la espina Ok. a salir al... Vea, es montar el cuchillo en la columna. La columna. Aquí va. ¿Ve? Es bastante fácil, ya que Sí, sacamos claro. el filete. Ahí tenemos el primer filete. Le hago la pregunta, ¿con cola o sin cola el filete? Hagámoslo sin cola. Sin para cola. de esta. Perfecto. Vamos a darle vuelta. Ve, aquí sacamos la espina, ya tenemos la espina. Ya aquí quedó la espina. Ese es el peine de Pedro Picapiedra, ¿no? Sí, vamos ahora tiene una segunda espina. Ajá. ¿Qué le vamos a Esta. quitar? Esta línea, vamos a quitarla aquí. Para que ya quede cero espinas. Ok, aquí tenemos ya los filetes con piel. ¿Verdad? Que aquí podemos armar la trucha. Qué Aquí bueno. está con Y piel. sin espinas. Y sin espinas. Con este paisaje, con este clima, no se puede pedir más. Ya fileteamos las truchas, casi que aprendí, me faltó un poquito. Práctica, mucha práctica. Vamos a empezar primero con la trucha a la parrilla. Ojo lo que vamos a hacer. Tomamos lo que es el bol, vamos a... Allá habíamos fileteado trucha con piel y trucha sin piel. La que vamos a utilizar en la parrilla va a ser trucha con piel. Entonces, recuerdan que le sacamos las espinas y todo. Vamos a hacer dos. Aquí hay otro. Y, ojo, en un bol vamos a utilizar mostaza. Abundante mostaza. Vamos a usar tomillo fresco. Eso es lo que nos va a dar un sabor natural. Y vamos a salpimentar. ¿Recuerdan lo que les dije la semana pasada? Que teníamos la pimienta y la sal en el mismo recipiente. Salpimentamos y ojo, chorrito de aceite. Y vamos a utilizar nuestras mejores pinzas, la que Dios nos puso. Ya cuando está ahí condimentado, ojo, viene el aluminio. Aluminio. Vamos a colocar el filete de trucha. Recuerde lo que tiene: mostaza, tiene tomillo, sal y pimienta, solamente. No ocupamos nada más. Esto va a ser como envolver un tamal. Y ojo lo que vamos a hacer con el limón. Vamos a hacerlo en rodajas y se lo vamos a colocar a la trucha. Rodajas. Vamos a usar un cuchillo un poquito más pesado.
tapamos y vamos a la parrilla. Muy importante, aquí en Selva Madre hay cabañitas y ellos nos ofrecen lo que es la parrilla y lo que es el carbón. Entonces, si no gusta, o sea, si quieren pasarlo y ser ustedes los que vienen a cocinar, ellos aquí en las cabañas nos ofrecen una parrilla, nos ofrecen el carbón, nos ofrecen todo. O si no, ellos tienen un restaurante que también ahí ellos nos van ahí tienen unos acompañamientos riquísimos, como la quieran, si la quieren con arroz, si la gustan con ensalada, ellos ahí nos van a dar todo el servicio completo. Ya casi volvemos con la siguiente receta. Ok, ahora sí vamos con la otra receta. Ahí tenemos, en la parrilla tenemos lo que acabamos de hacer. Ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a empanizarla con harina y huevo. Entonces necesitamos 2 huevos. Ahí en los ingredientes están. Y vamos a batir los huevos. Aquí también podemos utilizar un poquito de sal y pimienta para darle un poquito de sabor a ese huevo. Ojo lo que vamos a hacer. En los ingredientes está la harina. Aquí vamos a utilizar el filet sin piel. ¿Recuerdan? Este filet sin piel vamos a cortarlo a lo largo, o sea, va a quedar en 4. Ya el sartén lo tenemos caliente, ya lo habíamos precalentado. Vamos con suficiente aceite. Ahora, para acompañar este filet, lo que vamos a hacer es hacer una salsa de vino blanco. Qué lindo ambiente aquí. Ojo, vamos a pasar la trucha primero por harina. Fuerte. Qué color. Hasta que dan ganas de comérselo hasta crudo este pescado. Después la pasamos por huevo. Y directamente vamos para el sartén. Huevo. Sartén. Hagamos unos 4 porque con este frío me imagino que el hambre ataca. Creo que ahí nos cabe otro en ese sartén. Oiga cómo suena esa parrilla. Entonces ahí los tenemos en el sartén. Ok, seguimos con la trucha. Recuerde, harina, huevo y sartén. Aquí la tenemos. Ya salió la primera tanda, vamos con la segunda tanda. Y para esto recuerde que habíamos hablado de una salsa de vino blanco. Facilísimo. El otro día decían que se hacía todo muy rápido. La idea de la cocina es de tener usted todo listo antes de empezar a cocinar. O sea, si usted tiene todo listo, nada más es revolver y saber los pasos, es lo único. Ok, ¿recuerdan lo de la base de pollo? Que teníamos una base de pollo, hemos visto base de res, hemos visto, esta es la base de pollo.
Ok, vamos a poner la mitad. Estos son como unos 250 mililitros por ahí. Y vamos a poner a hervir esa base de pollo. A esa base de pollo lo que le vamos a incorporar es vino blanco y el jugo de medio limón. Ya esa parrilla ya se calentó y vamos a dejar que hierva. Por aparte, recuerde lo que habíamos hablado en el otro programa. Para espesar salsas, solo maicena y agua fría. Nunca utilicemos agua caliente porque se nos hacen las pelotillas. En cocina eso se llaman grumos, son pelotillas, entonces ya la salsa va a cambiar la consistencia. Recuerde, agua fría, maicena y eso es todo. Base de pollo. Recuerde que la base de pollo era que poníamos a hervir todo lo que eran los huesos, lo que no ocupamos del pollo. Incluso cuando vamos a hacer el arroz con pollo, vamos a cocinar las pechugas y el caldo que queda, eso es una base riquísima, un consomé riquísimo. Entonces con esas bases vamos a partir de esas bases a hacer salsas. Hoy estamos utilizando una base de pollo. Vino blanco y limón solamente. Vamos con la maicena. Vamos a esperar nada más que nos hierva la salsa y vamos a acompañar. Ya cuando tengamos la salsa ya, vamos a incorporar la trucha en el empanizado que le hicimos. Listo. Vamos a esperar que hierva. Ya por este otro lado, en la parrilla, ya tenemos las truchas. Recuerde lo que hicimos: sal, pimienta y mostaza. Abrimos y ojo el color de esa trucha. ¿Qué hacemos con el limón? Le vamos a dar un poquito de sabor solamente. Vamos a servir directamente en el plato con el aluminio. Sal y pimienta, recuerden. Tomillo, sal, pimienta y los limones. Ese limón se ve decorativo, pero en realidad sí les va a dar un saborcito. Por ese otro lado ya la salsa nos está hirviendo, entonces vamos a incorporarle la maicena. Vamos primero un chorrito. Dejamos que vuelva a hervir para ver. Con la maicena lo que vamos a ver es el espesor que queramos. Si lo queremos muy espeso, si lo queremos un poquito más líquido. Entonces por eso le incorporamos solo la mitad. Y otra vez dejamos que hierva y ya casi vamos con el resto. Ok, ya estamos casi finalizando la receta. Ya tenemos la salsa hirviendo, ya sacamos la trucha de la parrilla. Don Alejandro, véngase por aquí un momentico, si me hace el favor. Vamos a... Y usted va a tener que probarme esta comida, a ver qué pasó. ¿Vio qué fácil? Muy importante, viéndolo cocinar, se le hace agua a la boca. Agua a la boca, no, perfecto. Ok, vea, ya tenemos la salsa. Ajá. Era la base de pollo, el vino blanco, el limón ácido y espesamos con maicena. Sí, y que muy esté fácil. hirviendo, y que esté hirviendo. Ya está hirviendo. Ojo lo que vamos a hacer. Vamos a terminar de incorporar para que la trucha por sí sola sabe riquísima, pero vamos a incorporarla y vamos a dejar que todos esos sabores ahí dentro Qué rico. se unan. Qué rico. ¿Vio qué fácil? Sí, y muy práctico, ¿verdad? Y que en las casas, de todos los productos que usted ha utilizado, en las casas están. En todo está. Sí. Los limones ahorita estamos en invierno y hay limones estamos un poquito por más... todas. Pero sí, la trucha. Sí. Una consulta.
¿Cuál era la dirección exacta aquí? Estamos en el kilómetro 64. Kilómetro 64. Sí, carretera interamericana. Interamericana. Pérez Celedón. Está primero Trinidad. Está la Trinidad y en el mojón 63 está la Trinidad. Después sigue el kilómetro 64. Un kilómetro. Estamos cerquísima. Estamos a mano izquierda. Bueno, mano si izquierda vienes está la entrada. de San José. Selva Madre. Selva Madre. Teléfono. Trucha Selva Madre. Teléfono 2571 1364. 1364. Sí. 2571 1364. Es muy Perfecto. importante. Bueno, ahora con esta modalidad que hay del Waze, claro. Trucha Selva Madre y el Waze los trae. Sí, directamente los trae. aquí. Sí. La tranquilidad está aquí. Hay mucha Yo tranquilidad. digo que si el cielo es así, aquí esto es el cielo, No, y estamos en el cielo. Gracias al Un Señor. lugar muy bonito. No, y les agradecemos infinitamente a ustedes. Perfecto, Usted ¿no? sabe lo que es venir. Les agradecemos muchísimo porque es a través de ustedes que muchas familias nos van a ver, y van a saber que existimos acá en esta montañita. En esta montañita, Que ¿no? estamos para servirle también. Perfecto, ok. Don Alejandro, le va a tocar a usted. Ay, Le va a tocar probar esa salsa de qué vino rico. y Gracias. provecho. Gracias. Vamos con la otra, que es a la parrilla también. Salsita de vino. Salsa de vino. Algo Sí, se me diferente estaba también. haciendo la boca agua. ¿Qué aprendimos Ya. hoy? Ajá. Que la trucha no solo se come entera, también la podemos filetear. El filete. La podemos hacer en sartén y también podemos, también si usted nos, si el cliente viene y dice, ok, la quiero entera, frita, también se la ofrecemos. También. Perfecto, más Pero bien. una delicia. Muy agradecidos, No, de verdad. Nosotros muy agradecidos también. Ahí estamos, ahí vamos a seguir visitándolos, va a ver, para ver a qué la nos orden. inventamos con otra Estamos a la orden. receta. Claro que sí, pero está muy delicioso. Muchas gracias muy y delicioso. de verdad por recibirnos. Con todo gusto estamos para servirle. Ok, ya llegamos al final del programa. Qué lástima porque este lugar está precioso. Tal vez vamos a ver si nos reciben otra vez y nos damos otra vueltica. Nos vemos el próximo jueves en su programa La Revista. Bueno, y después de esta deliciosa receta y este lugar tan bonito, nosotros damos por finalizado esta edición de Notivisión, la revista, invitándolos a que nos acompañen de hoy en 8 con muchísima información. Muchas gracias por su compañía, que tengan una linda tarde.